¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. El día de ayer vimos la teoría de Robert Alexy y bueno, hoy vamos a ver cómo se aplica ya directamente al sistema jurídico mexicano. Acuérdense que si ustedes quieren pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, por ahí poner alguna manita y pueden participar con todo gusto. Bueno, ayer quedamos en que, bueno, el proceso este de Robert Alexy era la creación de una legislación, ¿no? La creación de un sistema jurídico, pero el primer punto era la discusión de esta creación del sistema jurídico. El segundo punto era ya crear debidamente un nuevo sistema jurídico, una nueva legislación, reformas constitucionales, etcétera, como vimos ayer, que nos dice Robert Alexy, hay que crear el derecho, primero hay que discutirlo, luego hay que crear el derecho, pero el tercer punto viene la discusión del nuevo derecho que se creó, la discusión jurídica y finalmente el procedimiento judicial para revisar esa discusión jurídica y para, en su caso, expulsar las normas que no sean conforme a todo este sistema jurídico, expulsar las normas que no sean conforme a la Constitución o a los tratados internacionales. Entonces, estos 4 puntos se tienen que revisar siempre, desde la discusión de la creación de una nueva ley hasta el procedimiento para revisar si esa nueva ley es conforme o no a la Constitución. Se tienen que cumplir los 4 puntos. Entonces, bueno, vamos a revisar entonces cómo está el sistema jurídico en México, pero antes, pues vamos a revisar también cómo está rápidamente algunos sistemas jurídicos en otros países del mundo, porque, bueno, la única forma que podemos saber si el sistema jurídico electoral mexicano está bien o está mal, pues es revisando qué sucede en otras latitudes del mundo, qué sucede en otros países del mundo, para compararlo con México y revisar qué tenemos en México y en su caso, qué nos falta de otros sistemas jurídicos o qué tenemos mejor que otros sistemas jurídicos. Entonces, rápidamente vamos a entrar al sistema jurídico europeo. En el sistema jurídico europeo hay dos niveles, el nacional y el supranacional. El derecho de la Unión Europea es de los derechos más avanzados en el mundo, pero tiene dos niveles. Primero, el nivel nacional. Todos los países que integran la Unión Europea pues tienen su propio sistema jurídico nacional, tienen su propia constitución, tienen su propio poder legislativo y tienen su propio poder judicial que revisa las determinaciones, las aprobaciones de leyes del poder legislativo. Como dice Robert Alexy, bueno, tenemos el legislativo donde se va a discutir y posteriormente se va a aprobar una norma, pero también todos los estados europeos que pertenecen a la Unión Europea, pues tienen su propio poder judicial y en su caso sus propios tribunales constitucionales que van a revisar que esas normas que aprobó el legislativo pues sean conformes a su sistema jurídico. Por ejemplo, en España tenemos el Tribunal Constitucional Español, en Alemania el Tribunal Constitucional Alemán, en Italia la Corte Constitucional Italiana y así, ¿no? En Francia el Consejo General, el Consejo Constitucional francés, etcétera. Cada país de entonces europeo tiene su propio tribunal constitucional. Este tribunal constitucional que tiene cada país europeo, pues va a revisar que todo su sistema jurídico pues se ajuste especialmente a su propia constitución. Entonces el tribunal constitucional de cada estado de la Unión Europea pues va a revisar obviamente este tribunal constitucional que todo su sistema jurídico pues se ajuste a su propia constitución. Sin embargo, en Europa tienen un segundo nivel, el supranacional. Entonces, además de lo que señala Robert Alexy, de que tenemos que tener una autoridad, procedimientos judiciales que revisen que todo el sistema jurídico sea conforme a su constitución, bueno, en Europa está la instancia supranacional. Hay otro derecho en Europa más allá del nacional, el derecho supranacional, el derecho de la Unión Europea.
tienen un derecho europeo, todos los países también que pertenecen a esta Unión Europea, y bueno, entonces esta instancia supranacional también tiene los mismos elementos de los que habla Robert Alexi, pero a nivel europeo. El derecho europeo pues tiene un parlamento europeo que emite legislación para todos los estados de la Unión Europea. Es decir, tienen una legislación europea que, como dice Robert Alexi, primero se discute y luego se crea esta legislación europea. Pero también, como dice Robert Alexi, pues esta legislación europea, una vez aprobada, una vez emitida, habrá también los procedimientos judiciales para que revisen toda esta legislación europea. En este caso del sistema supranacional europeo, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que va a revisar todo el derecho europeo. Es el que va a revisar todas las normas europeas que se ajusten, obviamente, a lo que busca siempre la legislación europea, ¿no? De tener, pues, derechos para todas las personas que pertenecen a la Unión Europea. También en este derecho europeo tienen una carta, ya si lo aterrizamos a la materia electoral, en este derecho europeo tiene una carta de derechos fundamentales y principios democráticos. Ya se está revisando en el derecho europeo si van a crear una constitución europea o no van a crear una constitución europea. Pero entonces los tribunales constitucionales de cada estado, pues pueden ser revisadas sus sentencias por el Tribunal de Justicia Europeo. Hay doble instancia, la instancia nacional y la instancia supranacional. Sin embargo, se cumplen en las dos instancias con los elementos de los que nos habla Robert Alexi, de creación del derecho, posteriormente quien aprueba esa nueva creación del derecho, que es un parlamento, posteriormente qué autoridad revisa ese nuevo derecho e interpreta ese nuevo derecho y qué autoridad va a calificar si ese nuevo derecho se ajusta o no a todas las normas del sistema jurídico o no se ajusta a todas las normas, tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. En Europa, pues cumplen con todos los procedimientos que habla Robert Alexi. Entonces siempre se puede revisar el sistema jurídico nacional y se puede revisar el sistema jurídico europeo. Aquí el tema particular que existe en Europa es que, bueno, si un tribunal constitucional emite alguna resolución, emite una sentencia, esta puede ser revisada por el sistema supranacional. Cualquier sentencia de cualquier tribunal constitucional europeo puede ser revisada por el sistema supranacional, por tribunales europeos internacionales. Entonces, primero el Tribunal Constitucional revisa todo su sistema jurídico nacional y luego si revisamos el sistema jurídico europeo, pues ya nos vamos a otra instancia. Hay una doble instancia, insisto, en el sistema de la Unión Europea. Ahora nos vamos, bueno, también en la Unión Europea tienen una Corte Europea de Derechos Humanos. Cuando hablamos de la protección de los derechos humanos, también el sistema europeo, el derecho europeo, tiene una corte que va a revisar que se protejan los derechos humanos de todas las personas que pertenecen a la Unión Europea. Este es otro tribunal internacional muy importante que se encarga de proteger los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la Unión Europea. Ahora nos vamos al otro lado. El otro lado de la moneda, que es completamente distinto, es el sistema anglosajón. Tanto en Inglaterra, en el Reino Unido, como en Estados Unidos, tienen otro sistema muy diferente. No hay una doble instancia, la nacional y la europea o la internacional. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, pues sus precedentes es la última palabra. Los precedentes que emita la Corte son precedentes obligatorios para toda la Unión Europea, para todo Estados Unidos, y son la última instancia. No se pueden impugnar las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.
su sistema jurídico se basa en precedentes y los precedentes que emite la Suprema Corte pues son obligatorios para todos los países, perdón, para todos los estados. Obviamente en Estados Unidos pues llegan muchísimos asuntos a la Corte cada año, ¿no? Sin embargo, la Corte selecciona entre 90 y 100 asuntos al año, los más importantes, los más relevantes, y son los que resuelve, porque obviamente no le da tiempo a la Suprema Corte de Estados Unidos de resolver más asuntos. Entonces resuelve los asuntos trascendentales, los asuntos más importantes, los asuntos más relevantes, que son entre 80, 90, 100 asuntos al año. Cuando los resuelve, su sentencia crea un precedente. Y ese precedente será obligatorio para todas las juezas y jueces de la Unión Americana. Y no hay más. No se van a una instancia internacional, ¿no? Lo que digan esos precedentes es obligatorio en Estados Unidos y será la última instancia. No le gusta mucho a los Estados Unidos de América, sobre todo a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, pues someterse al derecho internacional. Entonces, para ellos, los precedentes que emite la Suprema Corte son última instancia. Pero también en este sistema anglosajón, en este sistema de Estados Unidos, se cumplen con los 4 puntos de los que habla Robert Alexi. Tienen su Congreso, se discuten las leyes en su Congreso, se aprueban las leyes en su Congreso y luego, obviamente, también en Estados Unidos tienen los procedimientos judiciales de los que habla Robert Alexi para revisar que esas normas que aprobó el Congreso de Estados Unidos pues sean conformes a todo su sistema jurídico. En Estados Unidos es más difícil que se apruebe una norma por parte de su Congreso y posteriormente la Suprema Corte establezca que esa norma no es conforme con su sistema jurídico, no es conforme con su constitución. Por lo general, el Congreso de Estados Unidos es muy preciso cuando aprueba sus normas. Y por lo general, todas sus normas en Estados Unidos pues se ajustan a lo que dice su constitución, se ajustan a los principios que marca su constitución. Entonces es difícil, son raros los casos en donde la Corte dice, no, pues ¿saben qué? Esta norma es contraria a la Constitución y no se va a aplicar o se va a declarar su invalidez. Son pocos los casos porque ahí sí es armónico el sistema legislativo con el sistema judicial y sobre todo con el sistema jurídico de ese país, de Estados Unidos, ¿no? Les digo, va a ser difícil ver o revisar una norma que aprobó el Congreso de Estados Unidos que no sea conforme a los principios que marca su propia Constitución. Sin embargo, pues sí queda claro que se basan en precedentes y que los precedentes, cuando interpreta la norma esta Corte, pues serán la última palabra, no serán la ley. Lo importante aquí de Estados Unidos, como ya lo señalé, es que sí se cumplen con estos puntos que dice Robert Alexi. Hay un Congreso que aprueba normas y hay una Suprema Corte que revisa que esas normas sean conformes con el sistema jurídico en Estados Unidos. Pero entonces vean cómo son dos sistemas jurídicos muy distintos. El europeo, donde está el derecho nacional, y luego el derecho supranacional, que es el derecho europeo. Y en Estados Unidos, donde en Estados Unidos solamente está el derecho nacional y todas sus normas se rigen al derecho nacional y no les gusta someterse a las normas internacionales, no les gusta someterse a los tratados internacionales. Para Estados Unidos, lo que diga la Suprema Corte, ese precedente es el que será obligatorio. Entonces, bueno, tenemos dos sistemas jurídicos completamente distintos, el europeo y el anglosajón, que puede ser también en Canadá, puede ser también en Inglaterra, Australia, etcétera, algunos otros países que siguen este sistema anglosajón con base en precedentes. Entonces aquí la pregunta, y siguiendo los puntos que marca Robert Alexi, aquí la pregunta es ¿cómo estamos en México? Tenemos una doble instancia, tenemos un derecho nacional y luego un derecho internacional, o somos como en Estados Unidos, que lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última palabra y se rige en esos precedentes.
Bueno, llegando a México y revisando el sistema jurídico mexicano, es muy particular. Ojo, el sistema jurídico mexicano es muy particular y tiene, fíjense, características del sistema europeo, pero también tiene características el sistema jurídico mexicano del sistema anglosajón. Lo primero que tenemos que señalar en México es que sí se cumplen con los 4 puntos que marca o que señala Robert Alexi, ¿no? Tenemos un Congreso de la Unión que aprueba normas, obviamente esas normas antes de aprobarlas son discutidas, como el ejemplo que pusimos ayer de la reforma electoral. Primero se presenta la iniciativa de la reforma electoral, después es discutida, después se aprueba esa norma, pero después los tribunales discuten esa norma y revisan si todas las normas de esa reforma electoral se ajustan o no se ajustan a la Constitución. Entonces están los 4 puntos que habla Robert Alex. Nada más que el sistema electoral, el sistema jurídico mexicano es muy particular. No, les digo, tenemos características del sistema europeo, tenemos características del sistema anglosajón, pero también tenemos una característica muy particular que muy pocos países en el mundo la tienen. Ya vimos que en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, pues tienen su tribunal constitucional, como en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, o en Europa el Tribunal Constitucional Español, el Consejo Constitucional Francés, la Corte Constitucional Italiana, ¿no? En Latinoamérica también están los tribunales constitucionales como en Costa Rica, Colombia, etcétera. Pero es un tribunal constitucional. ¿Cuál es la característica particular de México? Que en México tenemos 2 tribunales constitucionales. Y entonces vienen muchas veces de otros países del mundo a revisar el sistema jurídico mexicano, porque en el sistema jurídico mexicano tenemos 2 tribunales constitucionales. ¿Cuáles son? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene competencia para todas las materias. Ese es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir que es un tribunal constitucional? Pues que tiene jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir que tiene jurisdicción constitucional? Bueno, que va a revisar que todas las normas se ajusten a la Constitución. Es decir, la Suprema Corte es un guardián de que se cumplan con los mandatos, con los principios y con todas las normas que marca la Constitución. La Suprema Corte también tiene que velar porque los derechos humanos que marca la Constitución tengan una debida protección en todas las materias, a excepción de la electoral. Aquí es donde es muy particular el sistema jurídico mexicano porque tiene una jurisdicción especializada para la materia electoral. Pocos países en el mundo tienen una jurisdicción especializada en materia electoral tan robusta como en México. Muy pocos. ¿Y por qué tiene una jurisdicción en materia electoral especializada? Porque, bueno, tradicionalmente la historia de nuestro país provocó que se tuvieran autoridades electorales fortalecidas y muy eficientes. Entonces, el legislador, las legisladoras, decidieron crear una jurisdicción electoral muy especializada, pero muy robusta. Tan robusta que la jurisdicción electoral también tiene un tribunal constitucional para lo electoral, que no es la Suprema Corte, como en todos los países en el mundo. Solo hay un tribunal constitucional, aquí hay 2. Aquí para la materia electoral se tiene un tribunal constitucional especializado en materia electoral. Ese tribunal constitucional es el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que también tiene jurisdicción constitucional, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger que se cumplan con todos los principios que marca la Constitución y que se protejan todos los derechos humanos relacionados con la materia electoral.
Y también para revisar lo que dice Robert Alexi, que todas las normas que se discutan y que se aprueben en materia electoral también puedan ser revisadas por un tribunal. Y en su caso, de que estas normas o alguna de estas normas electorales no se ajuste al sistema jurídico mexicano, no se ajuste a la Constitución o no se ajuste a los tratados internacionales, pues las pueda inaplicar el Tribunal Electoral, porque son contrarias a la Constitución o porque son contrarias a los tratados internacionales. Entonces aquí fíjense lo particular del sistema mexicano. Tenemos la Suprema Corte para todas las materias y tenemos el Tribunal Electoral especializado para la materia electoral, pero ambos son tribunales constitucionales y ambos son tribunales con jurisdicción constitucional. Nada más que sus atribuciones son distintas. Y esto también debe de quedar muy claro por qué sus atribuciones son distintas y hasta dónde llega. Porque fíjense, aquí hay un dato también muy curioso. La Suprema Corte también tiene competencia en materia electoral, solo en un tema muy particular, que son las acciones de inconstitucionalidad. Ahí están los procedimientos de los que nos habla Robert Alexi. Hay acciones de inconstitucionalidad y también hay acciones de inconstitucionalidad especializadas para la materia electoral. Nada más que las acciones de inconstitucionalidad especializadas para la materia electoral no las resuelve el Tribunal Electoral. Las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral también las resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por ejemplo, cuando se aprueba una norma por el legislador, como nos dice Robert Alexi, esta norma va a un tercer punto y a un cuarto punto. Es decir, esta norma electoral que aprueba un Congreso local o que aprueba el Congreso Federal, Congreso de la Unión, puede ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se aprueba por parte de un Congreso una norma y esta norma que se aprueba por parte de un Congreso puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación también en materia electoral. Entonces, por ejemplo, si en Nayarit se aprueba el nuevo Código Electoral de Nayarit, este puede ser impugnado, una vez discutido, como dice Robert Alexi, y una vez aprobada la ley, esta puede ser impugnada ante la Suprema Corte. Y puede llegar un partido político o las 2/3 de las legisladoras y legisladores del Congreso Estatal, o las 2/3 de la Cámara de Diputadas y Diputados, o las 2/3 del Senado de la República, ¿no? O el fiscal federal general, ¿no? En fin, algunas autoridades pueden llegar a la Corte e impugnar esa norma y decirle a la Suprema Corte, ¿sabes qué? Yo advierto que esa norma es inconstitucional. Inclusive un partido político puede llegar y decirle al tribunal, oye, ese nuevo código electoral, perdón, a la Corte, oye, ese nuevo código electoral de Nayarit, yo estimo que tiene algunos artículos inconstitucionales. O no algunos, como vimos ayer en Colima y en Oaxaca. Yo estimo que toda la norma es inconstitucional. Bueno, cuando llega ese asunto a la Corte se llama acción de inconstitucionalidad y la Corte tiene facultades y tiene atribuciones para revisar esa norma. Lo que dice Robert Alexi, tenemos la autoridad jurisdiccional, el procedimiento jurisdiccional para revisar que esa norma sea o no sea conforme al sistema jurídico mexicano. En este caso, sea conforme o no sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Si tiene razón el partido político, entonces lo que va a hacer la Suprema Corte, el pleno de la Corte, no una sala, sino el pleno de la Corte, si tienen razón, lo que va a hacer el pleno de la Corte es declarar la invalidez de esa norma, de un artículo, de dos artículos, de varios artículos o de todos los artículos. Lo puede hacer. Esas son las atribuciones de la Suprema Corte también en materia electoral. Declarar la invalidez de una norma, de varios artículos o de toda la legislación
en general. Entonces vean cómo tenemos el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, que va a velar que todas las leyes que se aprueben, como dice Robert Alexi, sean revisadas posteriormente por un órgano constitucional. Y este órgano constitucional confirme esas leyes que aprobó un Congreso o declare la invalidez de esas leyes que aprobó un Congreso, incluyendo las leyes electorales. Hay plazos específicos para presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Si tienen 30 días naturales solamente una vez que se aprobó la norma, es el plazo específico. Entonces, imagínense que en Nayarit se aprueba el código electoral de Nayarit, entonces solamente una vez aprobado y publicado, como dice Robert Alexi, lo puede revisar la autoridad jurisdiccional, pero solamente hay 30 días. Se publica la norma y solamente tenemos 30 días para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decirle esta norma es inconstitucional o esta norma es inconvencional. No más que, ¿qué sucede en muchos casos en la realidad? Ya aquí en México. En muchos casos en la realidad se aprueba la norma por parte de un congreso local, por ejemplo, y nadie impugna la norma. Vencen los 30 días naturales para impugnar la norma y entonces queda vigente. ¿Y después qué sucede? Que inicia un proceso electoral y entonces de repente un partido político dice, pues ¿qué es lo primero que tengo que hacer en este proceso electoral? Pues registrar a los candidaturas, por ejemplo. Bueno, pues voy a revisar la nueva ley a ver cuáles son los requisitos para registrar candidaturas. Y entonces empieza a revisar la nueva ley y, por ejemplo, que no es un dato cierto, pero es solamente un ejemplo, de repente imagínense que se encuentre en la nueva ley que dice 20 años de residencia si quiere ser candidato a la gobernatura o candidata a la gobernatura. Entonces nosotros como partido político podemos advertir, oye, no, pues 20 años de residencia es mucho tiempo. Para mí que esa norma es inconstitucional, contraria a la Constitución. Para mí que esa norma es inconvencional, contraria a los tratados internacionales. Sí, sí puede ser que la norma cumpla con estos dos elementos. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya vencieron los 30 días naturales para ir a la Suprema Corte a decirle que esa norma es inconstitucional. Segundo problema, las candidaturas no pueden ir a la Suprema Corte. Las ciudadanas, los ciudadanos no pueden ir a la Suprema Corte, solo pueden ir los partidos políticos y otras autoridades. Pero un ciudadano, una ciudadana, no puede ir a la Suprema Corte a impugnar una norma por inconstitucional o por inconvencional. Entonces pueden pasar dos cosas, que la candidatura quiere impugnar la norma y no puede ir a la Corte. O dos, que los partidos políticos que sí pueden ir a la Corte se les vence el plazo de esos 30 días naturales y entonces ya no pueden impugnar la norma ante la Corte. Pero cuando quieren registrar la candidatura, como les digo, se encuentran por ahí que dice 20 años de residencia, si quiere ser candidato o candidata a la gobernatura de ese estado. Y entonces, como partido político, pues me doy cuenta que esa norma está exagerada quizá, que esa norma puede ser inconstitucional o puede ser inconvencional, pero ya no pude ir a la Suprema Corte, ya vencieron el plazo, ya estamos durante el proceso electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, algunos de estas candidaturas o algunos de estos partidos políticos fueron al tribunal y le dijeron al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, ya durante el proceso electoral. Y el tribunal empezó a interpretar la Constitución y revisar si la norma era inconstitucional o no, desde 1996 más o menos hasta el 2000, 2001, 2002. Bueno, en esos tiempos la Suprema Corte le dijo al Tribunal Electoral, ¿sabes qué, Tribunal Electoral?
tú no tienes atribuciones para declarar válida o no válida una norma. Tú no tienes atribuciones para decidir si la norma es conforme a la Constitución o si la norma no es conforme a la Constitución. Eso solamente lo puede decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, bueno, dijo el tribunal, pues si ya me está diciendo la Suprema Corte que no tengo atribuciones, pues no me puedo pronunciar sobre si esa norma es constitucional o esa norma es inconstitucional. De alguna forma, en el 2002, en un asunto que resolvió la Corte, el Pleno de la Corte de alguna forma le dijo al Tribunal Electoral, el único tribunal constitucional que existe en México es la Suprema Corte, y el único tribunal constitucional que puede revisar la Constitución e interpretar las normas constitucionales y en su caso declarar la invalidez de una norma legal porque es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así le dijo en el 2002 la Suprema Corte al Tribunal Electoral. Y entonces el Tribunal Electoral pues acató esa resolución de la Suprema Corte en una contradicción de criterios que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Bueno, entonces ahí empezábamos a ir con los problemas, porque, bueno, la Corte le dijo al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? No puedes hacer esto. No puedes pronunciarte si una norma es constitucional o no. Fíjense, estábamos en 2002, no crean que hace mucho tiempo, 2002. Pero los partidos políticos dijeron, bueno, ¿y entonces quién va a atender nuestras impugnaciones para revisar si una norma es constitucional o no? ¿Quién nos va a atender? Porque ya fuimos, ya venció el plazo para ir a la Corte. Vamos al tribunal y el tribunal nos dice, es que la Corte dice que yo no tengo esas atribuciones en el 2002. Entonces, por ejemplo, esa norma que dice 20 años de residencia, pues ya no la puedo impugnar porque ya venció el plazo, ya estoy durante un proceso electoral, voy al tribunal y el tribunal me dice, es que ya me dijo la Corte que no puedo pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma. Entonces, fíjense, atendiendo también a lo que dice Robert Alexi, las legisladoras y los legisladores volvieron a discutir la ley. Primer paso de Robert Alexi. Dijeron, oye, pero es que no es posible que existan normas inconstitucionales o normas inconvencionales y que tengan que aplicar en un proceso electoral, tengan que seguir vigentes, porque no se pueden impugnar ante el tribunal. Bueno, primer punto de Robert Alexi, se discutió la norma. Segundo punto de Robert Alexi, se aprobó la norma. Y entonces, ojo, esto es importante, en el 2007 se reformó la Constitución y se aprobó una nueva norma con reformas constitucionales. ¿Qué decía esta nueva norma con reformas constitucionales? ¿Sabes que el Tribunal Electoral puede declarar la inaplicación de una norma cuando se estime inconstitucional al caso concreto? Es decir, en el 2007, con la reforma constitucional, se le dio atribuciones al Tribunal Electoral de ser un tribunal constitucional para que inapliquen normas cuando éstas se estimen inconstitucionales. Entonces, ya lo podemos decir así directamente a partir del 2007. Vean que no son muchos años, sino hace pocos años. A partir del 2007 ya podemos decir, ¿no?, con toda certeza que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional porque el artículo 99 de la Constitución dice que el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Entonces ahora sí, por ejemplo, para este 2022, si llega un partido político y nos dice en el tribunal, oye, esta norma de 20 años de residencia para mí, o yo estimo que es inconstitucional,
Ahora sí el Tribunal Electoral le puede decir, pues sabes qué, efectivamente tienes razón, 20 años de residencia es una norma inconstitucional, es una norma inconvencional, está exagerado pedir 20 años de residencia, si a nivel constitucional o a nivel internacional no se piden 20 años de residencia. Por lo tanto, si está sucediendo eso en esa entidad federativa, pues la norma es inconstitucional o es inconvencional y por lo tanto se te inaplica a ti al caso concreto. Y entonces para esa persona que fue al tribunal electoral ya no va a aplicar esa norma de 20 años de residencia porque es inconstitucional. Y el tribunal electoral le va a decir, ¿sabes qué? A ti no te aplica porque efectivamente tienes razón y es contraria a la Constitución. O tienes razón y es contraria a los tratados internacionales. Y por lo tanto, esta norma ya no te va a aplicar. Por eso ya podemos decir con certeza, como les decía, que en México tenemos dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Entonces, obviamente, cuando vienen extranjeros a revisar el diseño, el sistema jurídico en México, pues les llama muchísimo la atención que tengamos una jurisdicción electoral especializada con un tribunal constitucional especializado en materia electoral, que las sentencias que emite este tribunal electoral no pueden ser revisadas por ningún otro órgano, ni siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral emite una sentencia, esta es definitiva e inatacable. Nadie la puede revisar. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal en el país. Las sentencias de la Sala Superior no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Ahora, otro tema muy importante, ¿qué pasa con el derecho internacional? Como en Europa, con el derecho europeo. En Europa, si resuelve un tribunal constitucional, su sentencia puede ser revisada por un tribunal europeo. Pero yo les pregunto, ¿una sentencia de la Sala Superior puede ser revisada por un tribunal internacional? ¿Una sentencia de la Sala Superior puede ser revisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y revocarla? No. ¿Por qué no? Porque el Tribunal Electoral resuelve con plazos para emitir sus sentencias. Por ejemplo, que se impugna la elección de una gobernatura. Ya sabe la Sala Superior que esa elección primero la va a revisar el Tribunal Electoral local y después la sentencia del Tribunal Electoral local la puede revisar la Sala Superior. Pero pongamos un ejemplo, si esa gobernatura toma posesión la candidata o el candidato ganador el 15 de septiembre, pues la Sala Superior tiene que resolver todas las demandas que se presenten con relación a esa gobernatura el 14 de septiembre. Aunque sea a las 23:59, pero tiene que resolverlas antes de que tome posesión el candidato o la candidata ganadora. Porque si no, ¿qué pasa? Esa sentencia ya no tiene efectos. Imagínense que llegue un partido y le diga al tribunal, quiero que se anule la elección de esta gobernatura. Pues el tribunal electoral, en su caso, tendrá que anular la elección de esa gobernatura antes de que tome posesión el candidato ganador. Y antes dice, ¿se anula la elección o no se anula la elección? Pero antes de que tome posesión la candidata o el candidato ganador. Entonces uno dice, ¿y cuándo vamos a ir a la instancia internacional? No, pues ya no da tiempo. Podemos ir a la instancia internacional, después a la Corte Interamericana, para impugnar algún tema del sistema jurídico mexicano, como por ejemplo las candidaturas independientes. Castañeda fue a la Corte Interamericana a decir que en México no existía la figura de candidaturas independientes. Muy bien, ¿cómo resolvió la Corte Interamericana después de algunos años? Pues señaló que efectivamente el Estado mexicano debería de crear la normativa necesaria para crear candidaturas independientes. ¿Y qué pasó después? Se crearon las candidaturas independientes. Pero en el proceso electoral donde participó Castañeda, ¿qué pasó? Ahí no pudo participar como candidato independiente. Posteriormente resuelve el Tribunal Internacional. Pero para el caso concreto, lo que dijo en ese tiempo la Corte y lo que dijo en ese tiempo la Sala Superior fueron sentencias definitivas e inatacables.
entonces sí podemos ir a una instancia internacional, pero lo que diga la instancia internacional ya no va a aplicar para ese proceso electoral. A eso me refiero. Por lo tanto, por eso son tan importantes las sentencias de la Sala Superior, porque son definitivas e inatacables. Lo que diga la Sala Superior en un proceso electoral ya no se puede impugnar ante ninguna otra instancia, ni nacional ni internacional. Si el Tribunal Electoral anula una elección de una gobernatura, se anuló la elección de esa gobernatura. Ya no vamos a poder ir a otro lado. Es lo que entendemos ahí como un tribunal constitucional en materia electoral de última instancia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sala Superior? Atendiendo también a los criterios de Robert Alexi. ¿Qué es lo que hace la Sala Superior? Pues la Sala Superior, cuando resuelve un asunto, revisa tanto la normatividad nacional como los tratados internacionales. Como ya sabemos que en materia electoral no vamos a poder irnos a un tribunal internacional porque ya no da tiempo, entonces la Sala Superior en automático revisa lo que dice la Constitución, pero también en automático revisa lo que dicen los tratados internacionales. Es decir, la Sala Superior es un tribunal que revisa normas nacionales y también revisa normas convencionales. Lo que en Europa un tribunal constitucional revisa la norma nacional y luego un tribunal europeo revisa la norma internacional, acá la Sala Superior lo hace al mismo tiempo. La Sala Superior revisa las normas y la jurisprudencia nacional y la Sala Superior también revisa las normas y la jurisprudencia internacional al mismo tiempo. Para quien acuda al tribunal se le ejerza control constitucional y también ejerza el tribunal control convencional. Revise los tratados internacionales. Por eso actualmente ya saben los partidos políticos, las candidatas, los candidatos, las ciudadanas, los ciudadanos, las agrupaciones políticas, ya saben que en la demanda que plantean ante el Tribunal Electoral pueden plantear temas constitucionales y también pueden plantear temas convencionales. Directamente ante el Tribunal Electoral se pueden hacer valer tratados internacionales y el Tribunal Electoral va a revisar esos tratados internacionales y también va a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que el Tribunal Electoral, pues, como ya lo vimos, ejerce control constitucional y ejerce control convencional especializado en la materia electoral. Por eso les digo que es muy particular el diseño jurídico en México, porque solo en México tenemos una jurisdicción electoral tan robusta, porque acuérdense también que en cada entidad federativa, de las 32 que tenemos en el país, en cada entidad federativa hay un tribunal electoral también, y ese tribunal electoral también va a revisar todos los temas electorales de esa entidad federativa, pero posteriormente las sentencias de ese tribunal electoral las va a revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal constitucional. Eso lo van a encontrar, no sé si en algún otro país en el mundo o en ningún otro país en el mundo, una regulación tan especializada en la materia electoral. Entonces aquí lo que dice Robert Alexi se divide en dos. Normas que aprueba el Congreso, revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también normas que aprueba un Congreso, revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y las sentencias de la Corte no las puede revisar ningún otro tribunal, pero las sentencias de la Sala Superior tampoco las puede revisar ningún otro tribunal. Entonces, estamos hablando de dos tribunales constitucionales que pueden revisar que todas las normas del sistema jurídico se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales, cumpliendo, fíjense, con este tema muy importante de la teoría de Robert Alexi, donde nos dice los congresos, los legislativos, los parlamentos van a aprobar normas que fueron previamente discutidas, pero después esas normas van a ser discutidas también por los órganos jurisdiccionales. Y los órganos jurisdiccionales van a calificar si esas normas se ajustan al sistema jurídico o no se ajustan al sistema jurídico. Entonces Robert Alexi nos dice, tenemos que tener congresos muy fuertes
que revisen muy bien las normas que van a aprobar, pero también tenemos que tener procedimientos judiciales para que los tribunales constitucionales también revisen esas normas ya aprobadas por un Congreso local o por un Congreso, en este caso, federal. Y entonces se cumplen con todos los elementos en el sistema jurídico mexicano. Ahora, ¿qué va a hacer un tribunal constitucional? También lo señala en su libro Robert Alexi. No nada más vamos a revisar qué dice la Constitución. Un tribunal constitucional no nada más va a revisar qué dicen los tratados internacionales. Se quedaría corto. Un tribunal constitucional también tiene que revisar todas las normas del bloque de la constitucionalidad. ¿Y cuáles son las normas que están en el bloque de la constitucionalidad? Bueno, está la Constitución, por un lado, están los tratados internacionales, por otro lado, en el bloque de la constitucionalidad, pero también está la jurisprudencia de la Suprema Corte, la jurisprudencia de la Sala Superior, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, un tribunal constitucional también tiene que revisar cómo los tribunales más importantes han interpretado a la ley, cómo los tribunales más importantes han interpretado a la Constitución. ¿Cómo vamos a saber cómo la han interpretado? Revisando la jurisprudencia de esos tribunales. Entonces, no es solo revisar qué dice la Constitución, también hay que revisar, insisto, la jurisprudencia, los precedentes de estos tribunales constitucionales, como son la Suprema Corte, como son la Sala Superior del Tribunal Electoral, o en su caso, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya no es un tribunal constitucional, pero que revisa todo el sistema convencional, todo el sistema interamericano que aplica para todos los países que forman parte aquí de América y que se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendiendo sus recomendaciones. Por lo tanto, un tribunal constitucional, insisto, no solamente debe revisar qué dice la Constitución, sino también debe de revisar cómo se ha interpretado la Constitución. Luego hay duda, por ejemplo, yo les pregunto, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México o el Tribunal Electoral tiene que revisar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos? Pues me pueden decir, pues, ¿qué tiene que ver la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos? No es obligatoria en México. No, no es obligatoria. Pero un tribunal constitucional sí puede revisar también la jurisprudencia, la interpretación de algunos temas, sobre todo de derechos humanos, que se han realizado por otros tribunales internacionales en el mundo. Ya sabemos que no es obligatorio, pero si un criterio del tribunal, por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, asume ese criterio también acá un tribunal mexicano, dice, ah, mira, este criterio es muy importante que emitió este tribunal europeo. Ah, pues ese criterio también lo voy a emitir acá dentro del tribunal mexicano. Cuando ese criterio lo emite el tribunal mexicano, se vuelve obligatorio en México, porque se vuelve un precedente. Entonces, si bien no es obligatorio en México lo que digan los tribunales internacionales europeos, por ejemplo, si traemos sus distintos criterios a México, los podemos hacer obligatorios en México. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, lo que les quiero decir con esto es que los tribunales constitucionales en México pues deben de revisar pues todos los criterios importantes que se van emitiendo en el mundo y pues para aquellos que se estimen importantes se traigan a México, se resuelvan en México y se vuelvan obligatorios en México, ¿no? Por lo tanto, los tribunales constitucionales también deben de atender a estos criterios, pero siguiendo con los 4 elementos de los que nos habla claramente Robert Alexi. Debe haber un procedimiento de discusión de una nueva norma. Ya que es discutida esa nueva norma, ojo, la nueva norma se tiene que discutir no solamente por las legisladoras y los legisladores que la van a aprobar. Lo mejor es que la nueva norma se discuta por intelectuales, por académicos, por autoridades
que resuelven esos asuntos por toda la comunidad. Así dice Robert Alexi. La nueva norma debe ser debidamente discutida. Como les decía, pues está hablando de una reforma electoral, hay iniciativas de una reforma electoral, pues que sea discutida por todos, los especialistas, por el INE, por el tribunal, por intelectuales, por las legisladoras, por los legisladores, por académicos reconocidos, que todos discutan esa nueva norma. Una vez discutida esa nueva norma, que se apruebe. Pero es lo más importante de la teoría de Robert Alexi, ¿no? Una vez que se aprueba esa norma, también debe ser discutida ya por los órganos jurisdiccionales. También debe ser interpretada por los tribunales, ¿no? Constitucionales. También debe de revisarse que esa norma no sea contraria a otra regla. También debe de revisarse que esa norma no sea contraria a otro o a un principio. Y si esa regla o esa nueva norma es contraria a un principio, pues lo que debe prevalecer es el principio. O como dice finalmente Robert Alexi, cuando tengamos contradicción entre principios, habrá que revisar qué principio es el que hay que aplicar para resolver el caso concreto. Acuérdense que los principios los vamos a encontrar siempre en la norma constitucional. Por lo general, los principios parten de una norma constitucional y las reglas parten de la ley secundaria. Y entonces va a estar ahí la interpretación siempre de los tribunales constitucionales entre normas y reglas, entre reglas y principios, de lo que siempre nos ha hablado Robert Alexi, ¿no? Bueno, entonces dentro de los principios también que habla Robert Alexi, pues un principio es, por ejemplo, un derecho humano. Los derechos humanos son principios, conforme a la teoría de Robert Alexi. Y los derechos humanos, al ser principios, deben estar plasmados directamente en la Constitución. Y cuando tengamos contradicción de normas, debe aplicarse, conforme a Robert Alexi, la norma que proteja el derecho humano. Es decir, cuando tengamos contradicciones entre principios y reglas, tenemos que aplicar el principio frente a la regla, porque el principio es el que protege el derecho humano y la regla puede restringir el derecho humano. Entonces siempre hay que interpretar a favor de los principios. Es decir, siempre hay que interpretar a favor de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos humanos en nuestro sistema jurídico mexicano? Los tenemos que definir muy bien, porque conforme a Robert Alexi, los derechos humanos son principios. Los tenemos que definir muy bien, entonces, los derechos humanos. Con la reforma, fíjense, de hace ya 10 años, se hizo una nueva definición de los derechos humanos en nuestra Constitución. Ya hace 10 años se reformó, un poco más de 10 años, 10 de junio de 2011, se reformó la Constitución en su artículo primero. Fue discutida esta reforma electoral, como dice Robert Alexi, y luego fue aprobada. Pero ¿qué nos dejó esta reforma constitucional del 2011? Un nuevo artículo primero de la Constitución, mucho más claro y mucho más eficiente. Fíjense, parece que no es cierto, pero sí es cierto. El primero de la Constitución, con la reforma del 10 de junio de 2011, incorporó a la Constitución, fíjense, la palabra derechos humanos. Antes del 2011, la Constitución no nos hablaba de derechos humanos. Nos hablaba de garantías individuales, de garantías sociales, de otro tipo de derechos, pero no nos hablaba directamente de derechos humanos. Fue hasta el 2011 cuando las legisladoras y los legisladores que reformaron la Constitución decidieron incorporar la palabra derechos humanos a nuestra Constitución, ¿no? A nuestro documento más importante. Y entonces se incorporó la palabra derechos humanos, pero esto provocó en automático
que se definiera bien cuáles son los derechos humanos. Porque vean, el primero de la Constitución nos dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, a partir de esta reforma tan importante, nos dice, en primer lugar, la Constitución, que los derechos humanos, como dice Robert Alexis, son principios y que se deben de atender y de proteger y que esos principios que son los derechos humanos se encuentran tanto en la Constitución, pero no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos humanos que estén en los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado de la República, esos tratados internacionales son parte del Estado mexicano y son obligatorios. Entonces, los tribunales deben de proteger los derechos humanos que están en la Constitución y también deben de proteger los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Dos, ¿cuáles son los derechos humanos? Porque yo les puedo preguntar, ¿es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales, que derechos políticos, o son distintos? De entrada tenemos que distinguir eso. A partir de la reforma de hace 10 años, tenemos que distinguir entonces cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y en su caso, por ejemplo, cuáles son los derechos políticos. Porque, ojo, como en México tenemos dos tribunales constitucionales y una jurisdicción electoral especializada, si es un derecho político, tenemos que irnos al tribunal electoral a que nos protejan ese derecho político. Pero si es un derecho civil, tenemos que irnos al Poder Judicial Ordinario, por ejemplo, a un juzgado de distrito, a que se nos proteja ese derecho civil o esa garantía individual. Por ejemplo, libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano, nos queda claro. Pero si es un derecho político, la libertad de expresión la va a proteger el Tribunal Electoral. Pero si la libertad de expresión no es un derecho político, entonces no lo va a proteger el Tribunal Electoral, lo va a proteger un juzgado de distrito. Entonces, por eso hay que distinguir muy bien estos temas de derechos humanos, derechos fundamentales y, en su caso, derechos políticos. Los derechos humanos nos dicen, ¿no? La teoría, la ley, etcétera. Los derechos humanos son universales. Todas las personas en el mundo tenemos incorporados derechos humanos. Son inherentes a la persona. Simplemente porque estoy en este mundo tengo incorporados derechos humanos. Son universales y todas las personas en el mundo tienen derechos humanos incorporados. Pero viene el segundo nivel, los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Y qué distinción tienen con los derechos humanos? Los derechos fundamentales son, como lo dice, fíjense, así de claro, el primero de la Constitución. Los derechos fundamentales son los que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales obligatorios para México. Es decir, los derechos fundamentales son los que están plasmados en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales, los que regula entonces nuestro sistema jurídico mexicano, que ya no son todos los derechos humanos universales, son los que regula nuestro sistema jurídico mexicano. Así se llaman derechos fundamentales. Entonces, no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Hay que distinguir, los derechos fundamentales son los regulados en la Constitución, son los regulados en los tratados internacionales obligatorios para México, y entonces esos son los que debe de proteger los tribunales constitucionales en México, los fundamentales. Porque, por ejemplo, puede existir un derecho humano entre Japón y China, por ejemplo, un derecho ambiental
derecho del mar o el ambiente en el mar o lo que sea, ¿no? Que tiene que ver nada más con China y Japón. Pues ese derecho humano no es fundamental en México porque no tiene nada que ver con México. Por lo tanto, los derechos humanos que tiene que proteger el Estado mexicano vía sus instituciones son los derechos humanos, como lo dice muy bien el primero, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, esos son los derechos fundamentales que se tienen que proteger en México. Y ya después vemos que los derechos fundamentales se dividen en garantías individuales, garantías sociales, derechos civiles, derechos sociales, y por ahí hay un capítulo en la Constitución que nos habla de derechos políticos. El 35 de la Constitución nos dice que tenemos como derechos políticos el de votar, el de ser votado y el de afiliarse o asociarse libremente. Esos son ya directamente derechos políticos. Entonces, esos derechos políticos, cuando se nos vulneran o estimamos que se nos están vulnerando, vamos a acudir a su protección o a que lo subsane, a que nos restaure ese derecho humano, el Tribunal Electoral, porque estamos hablando de derechos políticos. Hasta acá no llegó Robert Alexi, porque Robert Alexi no tenía contemplado o no hablaba en particular de una jurisdicción electoral especializada. Sin embargo, Robert Alexi dice, debe aprobarse la norma y luego debe discutirse la norma por parte de los tribunales. Aquí, bueno, cuando la norma sea un derecho político, la discusión y la interpretación de esa norma le corresponde al Tribunal Electoral. Cuando no sea un derecho político, entonces la discusión por parte de los tribunales de esa norma le corresponde al Poder Judicial ordinario. Esa es la gran distinción que tenemos en México. Ahora, los derechos políticos solamente son ser votado, votar, afiliarse y asociarse libremente. No, imagínense que ustedes sean candidatas o candidatos en un proceso electoral, estén en campaña y por ahí lo sancionen por algún tema que mencionaron en una campaña y sean sancionados. Y les diga a una autoridad administrativa, ustedes no pueden decir eso durante las campañas, lo que sea. Entonces ustedes pueden decir, se me está vulnerando mi libertad de expresión. O peor aún, imagínense que no sean candidatas o candidatos, que sean periodistas y de repente los sancionen por ahí porque no pueden pronunciarse sobre ese tema. Entonces ustedes van a decir, caray, se me está vulnerando mi libertad de expresión, pero relacionada con la materia político-electoral, porque están en una campaña y se están pronunciando en una campaña. Entonces esa libertad de expresión tiene relación directa con la materia electoral. Entonces estamos hablando de un derecho político. La libertad de expresión puede ser un derecho civil, sí, pero también la libertad de expresión puede ser un derecho civil, como también el derecho a la información. Por lo tanto, cuando esté relacionado el derecho humano con la materia político-electoral, el tribunal que va a interpretar esa norma y que va a proteger quizá ese derecho humano será el Tribunal Electoral. Entonces sí se cumple con la teoría de Robert Alexi de que exista el tribunal o la institución que proteja esa norma o que proteja ese derecho humano. Nada más que en México, insisto, tenemos la particularidad que la autoridad que protege ese derecho humano, en este caso ese derecho político, es el Tribunal Electoral o los tribunales electorales de las entidades federativas. De ahí la gran distinción entre un derecho humano relacionado con la materia político-electoral o un derecho humano que no se relaciona con la materia político-electoral. Pero sí existe en nuestro país, ¿no? Insisto, como dice Robert Alexi, las autoridades que se van a encargar de proteger estos derechos humanos, como nos dice el primero de la Constitución, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Es decir, se debe de garantizar la protección de estos derechos humanos, cuyo ejercicio, dice también la Constitución, no podrá restringirse ni suspenderse. Entonces, es decir, la Constitución también tiene este mandato de que no deben de restringirse los derechos humanos. Estos son principios de los que habla Robert Alexy, y estos principios deben de privilegiarse sobre cualquier regla, sobre cualquier norma. Primero se tienen que atender los principios y después las reglas. Cuando haya contradicción entre un principio y una regla, lo que se tiene que atender es el principio. Y esto que estamos leyendo en el primero de la Constitución son una serie de principios de los que habla Robert Alexy, y entonces hay que atenderlos. Después nos dice el propio primero de la Constitución: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Como les dije, hay que revisar cómo los tribunales más importantes han interpretado la Constitución, han interpretado los tratados internacionales, tratando de proteger los derechos humanos. Y nos dice también la Constitución, debe de darse una interpretación a los derechos humanos para darle una protección, la protección más amplia a todos aquellos que lleguen a un tribunal y digan que se les está afectando un derecho humano, se les está vulnerando un derecho humano. Es obligación de todos los tribunales en México darle la protección más amplia a esa persona. ¿Qué quiere decir la protección más amplia? Que yo tengo que hacer una interpretación como autoridad favoreciendo siempre la protección de ese derecho humano, no restringiendo. Si tengo duda yo como autoridad de proteger o restringir un derecho humano, me tengo que ir por la interpretación que proteja el derecho humano, no por la interpretación que restringe el derecho humano. Porque Robert Alexy nos dice, interpreta la norma. Y el primero de la Constitución nos dice, interpreta la norma favorable a la protección del derecho humano. Entonces, atendiendo a la teoría de Robert Alexy y atendiendo el primero de la Constitución, pues yo como autoridad siempre voy a interpretar los principios y las reglas, pero también siempre debo de buscar una interpretación que favorezca la protección, en este caso de un principio o en este caso de un derecho humano. En pocas palabras, cuando tenga duda, me voy por aquella interpretación que proteja el derecho humano, siempre, porque es un mandato constitucional, porque es un principio de los que habla Robert Alexy y que se tiene que atender. Por lo tanto, siempre debo buscar la interpretación que proteja el derecho humano de esa persona que acudió al tribunal, ya sea la Suprema Corte, ya sea el Tribunal Electoral o también otros tribunales del país. Pero fíjense lo que dice al final este primero de la Constitución. No solamente los tribunales deben de proteger derechos humanos. No solamente los tribunales, nos dice la Constitución, finalmente, todas las autoridades, no solo los tribunales, sino los institutos, ¿no? Cualquier autoridad, nos dice la Constitución, finalmente, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Todas. Es decir, todas las autoridades deben realizar interpretaciones favorables a los principios frente a las reglas, ¿no? De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué quiere decir progresividad? Que siempre, como ya lo revisamos, debemos de buscar la interpretación progresiva. ¿Qué quiere decir interpretación progresiva? La interpretación que favorezca la protección del derecho humano. Porque sí vamos a tener muchas veces dudas como autoridad, oye, aquí protejo el derecho humano o lo restringo. Y ya nos dice la Constitución, debes de cumplir con el principio de progresividad. Debes de buscar siempre la interpretación favorable a la protección del derecho humano. Debe ser un criterio progresista.
Y ojo, insisto, no se habla de los tribunales. Nos dice la Constitución claramente todas las autoridades. Entonces, si estamos en un instituto, tenemos que proteger derechos humanos. Si estamos en el INE, por ejemplo, tenemos que proteger derechos humanos. Y hablando de otras materias, pues en cualquier autoridad donde estemos, cualquier institución donde estemos, siempre tenemos que buscar una interpretación favorable a la protección de los derechos humanos. Y entonces, bueno, ya toda la ciudadanía, todas las abogadas, todos los abogados en México conocen muy bien este artículo primero de la Constitución y ya también hacen valer a todas las autoridades una protección de sus derechos humanos, argumentando este primero de la Constitución. Y en las demandas que llegan a cualquier autoridad, lo primero que nos dice la ciudadana o el ciudadano es, ¿sabes qué? Debes de atender a lo que dice la Constitución, debes de atender a lo que dicen los tratados internacionales, debes de aplicar este precedente, debes de aplicar esta jurisprudencia donde se protege tal derecho humano. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que las demandas que se presentan en su mayoría ante los tribunales, pues nos hacen valer temas constitucionales y nos hacen valer temas convencionales quienes presentan sus demandas. Ya no solamente nos hacen valer la ley, sino también la Constitución y también los tratados internacionales. O sea, atendiendo claramente a lo que dice Robert Alexi, ya no debemos de hablar de un sistema de reglas cerrado, en donde solamente en las demandas se haga valer la ley y los tribunales solamente revisen la ley. Debe ser un sistema ya no cerrado, como dice Robert Alexi, debemos estar en un sistema abierto donde se revise todo el sistema jurídico. No solamente lo que dice la ley y listo. Hay que revisar qué dice esa ley, qué dicen otras leyes, es decir, qué dicen todas las reglas, pero también hay que revisar qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte, como vimos, del Tribunal Electoral, de la Corte Interamericana. O sea, en pocas palabras, hay que revisar también los principios y hay que hacer valer en nuestras demandas principios y reglas, no solamente reglas, para cumplir también con lo que dice Robert Alexi, revisar todo el sistema jurídico. Yo, si soy litigante, tengo que presentar una demanda, voy a hacer valer todo el sistema jurídico, empezando por la Constitución y los tratados internacionales y ya luego las reglas, o sea, las leyes secundarias. Y si yo voy a resolver ese asunto, entonces en mi sentencia tengo que señalar qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales y también después qué dice la ley secundaria. Porque nos vamos a quedar cortos en una demanda si nada más hacemos valer la ley, las reglas que dice Robert Alex. También tenemos que hacer valer principios. Y nos vamos a quedar cortos cuando se realiza un proyecto de sentencia, si nada más ese proyecto de sentencia viene con fundamentos legales, con reglas. Nuestro proyecto de sentencia debe estar también debidamente fundamentado con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, con los famosos principios que habla Robert Alexi. Entonces, un sistema jurídico se compone con reglas y principios. Siempre se tienen que hacer valer reglas y principios y las autoridades siempre tienen que interpretar las reglas y los principios. Pero ojo, siempre van a prevalecer los principios sobre las reglas. Ya no nos podemos quedar como en el siglo pasado, solamente haciendo valer la ley y el tribunal solamente revisando la ley. Nos quedaríamos muy cortos. Actualmente tengo que hacer valer en mi demanda lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, que son los principios, y el tribunal cuando resuelva tiene que revisar también qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales, que son los principios. Lo que técnicamente se llama control constitucional, revisar todo lo que dice el sistema jurídico y que todo sea conforme a la Constitución, y el control convencional, revisar todo lo que dice la ley y que todo lo que diga la ley sea conforme a los tratados internacionales.
Hay quienes dicen que no hay control constitucional y no hay control convencional, que es el mismo, porque si la Constitución nos dice debes de revisar los tratados internacionales, por lo tanto, si yo reviso qué dice la Constitución y cumplo con lo que dice la Constitución, automáticamente estoy revisando los tratados internacionales. Por lo tanto, aquí lo primordial es revisar qué dicen los principios que están en la Constitución. Y uno de los principios que están en la Constitución es revisar también los tratados internacionales. Pero tengo que revisar siempre ambas normas para que se cumpla aquí con la lógica jurídica de la que nos habla Robert Alexy, de que siempre hay que revisar todas las normas del sistema jurídico. No nos podemos quedar como antes, como abogadas o abogados formalistas, en donde nada más revisábamos qué dice la ley, o nada más revisábamos qué dice el reglamento determinado, o nada más revisábamos qué dice el lineamiento determinado, o a lo mejor nada más revisábamos qué dicen los estatutos de un partido político. No, hay que revisar siempre todo el sistema jurídico partiendo de los principios sobre las reglas, es decir, partiendo de la Constitución y partiendo de los tratados internacionales. Y después vienen las contradicciones. Fíjense, vamos a tener contradicciones entre principios y reglas. Y aquí, fíjense, esto ya lo revisó desde hace mucho el legislador. Y el 130 de la Constitución, 133, perdón, de la Constitución, nos dice claramente qué tenemos que hacer cuando hay una contradicción entre una regla y un principio. Esto 133 es la teoría pura de Robert Alexy. Esto 133 nos dice exactamente lo que dice Robert Alexy. ¿Qué hay que hacer cuando hay una contradicción entre una regla y un principio? Y vean, este 133 lo tenemos desde hace muchos años. O sea, esta teoría de Robert Alexy aplica en nuestra Constitución desde hace muchísimos años, porque aquí nos está diciendo la Constitución, oye, cuando haya una contradicción entre una regla y un principio, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? ¿Qué nos dice el 133 de la Constitución? Pues nos habla, ¿no? Fíjense, claramente nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, es decir, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado de la República, es decir, la Constitución y los tratados internacionales, dice este 133 de la Constitución, serán la ley suprema de la Unión. Lo más importante, las normas más importantes, entonces, son la Constitución y los tratados, como ya lo hemos visto. Pero aquí viene qué sucede cuando hay una regla contraria a un principio. Y nos dice claramente aquí el 133 de la Constitución. Los jueces, en este caso también los jueces o las juezas de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, o sea, a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Y ven cómo es muy claro el texto del 133. Las juezas y los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes locales, en las constituciones o leyes de las entidades federativas. En pocas palabras, este 133 de la Constitución nos dice, si tu constitución local dice una cosa, tu constitución local es una regla. Pero si tu constitución local dice una cosa distinta a lo que dice la Constitución Federal, es decir, tu constitución local es contraria a tu constitución federal, tu juez local debes de aplicar la Constitución Federal, no la Constitución local. Aunque seas juez de Colima, tienes que aplicar la Constitución Federal y no la Constitución de Colima. ¿Por qué? Porque la Constitución de Colima es una regla y la Constitución Federal es un principio. Entonces lo dice muy claramente el 33 de la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán
a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Se ajustarán a pesar de disposiciones contrarias en sus propias constituciones o en sus propias leyes locales. Este es un claro ejemplo de Robert Alexi en el cual deben de aplicarse los principios sobre las reglas, en el cual nos dice claramente debe de aplicarse la Constitución Federal frente a cualquier constitución local, porque luego nos dicen, es que yo soy juez de Colima, entonces tengo que aplicar la Constitución de Colima. No, aunque seas juez de Colima, tienes que aplicar en primer lugar la Constitución Federal y los tratados internacionales, a pesar de que tus normas locales digan lo contrario. ¿Por qué? Porque tus normas locales son reglas y la Constitución y los tratados internacionales son principios. Entonces vean cómo desde hace mucho tiempo aplica estos 133. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hace mucho tiempo aplica en México esta teoría muy importante de Robert Alexi, que habla de reglas, que habla de principios, que nos dice Robert Alexi qué hacemos cuando hay una contradicción de reglas, cuando hay una colisión entre dos reglas, hay que aplicar la regla que sea conforme al principio. Y también nos dice claramente Robert Alexi, el problema más difícil que tenemos es cuando hay contradicción, cuando hay colisión de principios. Es decir, cuando dos normas constitucionales son contradictorias. Entonces ahí sí los tribunales constitucionales deben de aplicar el principio que favorezca la protección, por ejemplo, de un derecho humano. Deben de, como dice Robert Alexis, sopesar, ver cuál de los dos principios pesa más para resolver el caso concreto, porque estamos hablando de contradicción entre principios, es decir, de contradicción entre normas constitucionales o de contradicción entre una norma constitucional y una norma convencional. Ahí sí, no podemos declarar la invalidez de una norma porque son normas con el carácter de principios. Es decir, son normas constitucionales que ningún tribunal en el mundo puede declarar su invalidez, porque son normas que están en la Constitución. Y si algo le da certeza a un sistema jurídico en cualquier país, es lo que diga su Constitución. Entonces, ninguna autoridad puede decir, ah, pues es inconstitucional este artículo de la Constitución. No, eso no se puede. Simplemente vamos a ponderar cuál de las dos normas constitucionales pesa más, o en su caso, cuál de las dos normas convencionales pesa más y vamos a aplicar la que pese más sin pronunciarnos sobre la otra norma. Mucho menos decir que la otra norma es inválida o es inconstitucional o es inconvencional porque estamos hablando de principios, porque estamos hablando de normas que están en la Constitución y las normas que están en la Constitución nadie las puede modificar. De ahí lo importante de la teoría de Robert Alexi cuando nos habla de principios. Y cuando nos dice si hay contradicción entre principios, aplica el principio que pese más para resolver ese caso en concreto, pero no te pronuncies sobre ese principio siempre estará ahí en el sistema jurídico y siempre se tendrá que ajustar al sistema jurídico. Cuando una regla no se ajuste a un principio o cuando una regla no se ajuste al sistema jurídico, esa sí la podemos expulsar. Esa regla que es una ley secundaria, si podemos decir es inconstitucional, si podemos decir es inconvencional y por lo tanto se declara su invalidez o no aplica para resolver el caso concreto, te la inaplico a ti, como son las atribuciones de la sala superior y las salas regionales en tribunal electoral, pueden inaplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional, ¿no? Porque estamos hablando, como dice Robert Alexi, de una regla. Las reglas se pueden expulsar del sistema. Las reglas se pueden inaplicar al caso concreto, pero los principios no. Y cuando tengamos, como dice el 133 de la Constitución mexicana, cuando tengamos una contradicción entre la Constitución federal, que es un principio, y una contradicción frente a una regla, obviamente deberemos de aplicar la Constitución federal frente a cualquier constitución local. Insisto, aunque seamos juezas o jueces locales, lo que se debe privilegiar siempre es la Constitución
y los tratados internacionales. Así lo dice el 133 y así lo dice el primero de la Constitución. Ambos, fíjense, aplicando la teoría de Robert Alexy de reglas y principios. Robert Alexy nunca van a encontrar en sus libros que diga debe privilegiarse una regla sobre un principio. Toda la teoría de Robert Alexy es que debe privilegiarse un principio frente a cualquier regla y Robert Alexy insiste, una regla se puede expulsar del sistema. Una regla se puede declarar como inconstitucional o una regla se puede declarar como inconvencional. Por lo tanto, el sistema jurídico en México cumple con esa teoría de reglas y principios de Robert Alexy. Después también les dejo aquí en las láminas esta tesis muy importante del 2014 donde nos dice, fíjense algo muy importante, más o menos atendiendo a lo que dice el 133 de la Constitución. Porque surge otra pregunta muy importante. Entonces, ¿los tribunales electorales pueden aplicar normas también? ¿O solamente lo pueden hacer el Tribunal Electoral Federal? ¿O también lo pueden hacer los tribunales locales? Sin aplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional. ¿Qué nos dice la Sala Superior? También los tribunales electorales locales pueden aplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional, porque así lo dice el primero de la Constitución, como ya vimos. El primero de la Constitución nos habla de que todas las autoridades deben de potencializar la protección de los derechos humanos. Dentro de todas las autoridades, pues encontramos a los tribunales electorales de los estados. Entonces, en el ámbito de su competencia, es decir, el Tribunal Electoral de Colima, pueden aplicar cualquier norma del estado de Colima. Obviamente, el Tribunal Electoral de Colima no puede aplicar una norma del Código Electoral de Nayarit, ¿verdad? Es en el ámbito de su competencia. Pero sí es muy clara esta tesis cuando dice todos los tribunales electorales pueden aplicar normas contrarias a un principio como son la Constitución federal o contrarias a otro principio como son los tratados internacionales. Porque cualquier norma que inaplique un tribunal electoral local, estamos hablando de una regla frente a un principio. Justo también lo que dice la teoría de Robert Ellis. Entonces, esta tesis 4-2014, si nos dice claramente, órganos jurisdiccionales electorales locales, es decir, tribunales electorales en las 32 entidades federativas del país, ¿no? Estos tribunales electorales, nos dice la tesis, pueden aplicar normas jurídicas estatales, es decir, normas o reglas de su estado contrarias a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos o contrarias a los tratados internacionales. Vean cómo su fundamento es interpretando sistemáticamente, es decir, todo el sistema jurídico y atendiendo al primero que ya analizamos y al 133 de la Constitución Federal, así como también aplicando diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí también, insisto, se cumple con esta teoría de Robert Alexy. Frente a cualquier regla, hay que aplicar siempre el principio. Frente a cualquier regla, siempre debemos de aplicar los principios, ¿no? Y finalmente, para terminar, pues entonces ya revisamos la famosa pirámide de Kelsen, estos 133 de la Constitución, ya lo podemos revisar de una forma más clara, ya podemos ver el sistema jurídico mexicano de una forma más clara. ¿Dónde están los principios? Ahí. ¿Cuáles son los principios conforme a Robert Alexy? Ahí están en verde. La Constitución y los tratados debemos entenderlo con los principios. ¿Cuáles son las reglas? Pues, por ejemplo, si nos metemos a la materia político-electoral, pues las reglas serán la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, las constituciones de los estados, las leyes electorales de los estados y de la Ciudad de México, obviamente. También serán reglas, los reglamentos, los estatutos de los partidos, los acuerdos, los lineamientos del INE, los acuerdos o los lineamientos de los OPLES.
Todas esas normas que están en gris son reglas, son normas secundarias y deben de atender a lo que dicen los principios conforme a regla de la ley, que son la Constitución y los tratados. Entonces, cualquier tribunal constitucional puede inaplicar cualquiera de esas normas, cualquiera de esas reglas, cuando sean contrarias a la Constitución, cuando sean contrarias a los tratados internacionales. Y ya con esto concluyo. Si vamos a presentar una demanda, la debemos de fundamentar en primer lugar conforme a lo que dice la Constitución, conforme a lo que dicen los tratados internacionales y conforme a lo que dice la jurisprudencia que habla de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Qué jurisprudencia? La jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto se entienden como principios sobre cualquier regla. Entonces hacemos valer en nuestra demanda estos principios y luego también podemos hacer valer en nuestra demanda la ley general, ¿no?, de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la ley general de medios de impugnación. Podemos hacer también valer lo que dice la Constitución de nuestro Estado, lo que dicen las leyes electorales de nuestro Estado, hasta lo que dicen, por ejemplo, los estatutos de nuestro Estado, siempre y cuando todas estas reglas sean conformes a los principios. Y yo, si estoy en un tribunal, cuando resuelva un asunto, lo primero que tengo que hacer valer en mi proyecto de sentencia, lo debo de fundamentar con Constitución y con tratados. Y ya posteriormente también en mi sentencia reviso que las normas secundarias sean conforme a la Constitución, a los tratados internacionales, y también las hago valer tanto en mi demanda como en mi sentencia. Pero nunca se nos pase. Tengo que revisar siempre que las reglas sean conforme a los principios. Tengo que revisar siempre que cualquier norma secundaria, incluyendo estatutos de un partido político, sean conformes a la Constitución y a los tratados. Porque queda muy clara nuestra Constitución Federal. Debe privilegiarse la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier otra norma. Así lo dice la Constitución en su artículo primero y así lo dice la Constitución en el 130. Entonces, con esto les dejo este último mensaje. Siempre deben privilegiarse las normas constitucionales y los tratados internacionales sobre cualquier norma secundaria. Yo no puedo llegar con una demanda y decir así dice la ley y punto, porque ya me equivoqué. Tengo que llegar con una demanda y decir así dice la Constitución, así dicen los tratados internacionales y también dice así la ley. Pero primero sostener el fundamento de mi demanda con la Constitución y los tratados. Y lo mismo, a la hora de redactar una sentencia, debo sostener la justificación de mi sentencia primero con la Constitución y los tratados internacionales y ya posteriormente con lo que señale la legislación secundaria. Claro, siempre, como les digo, revisando qué dice la jurisprudencia, es decir, cómo los tribunales más importantes de nuestro país han interpretado la Constitución y han interpretado los tratados internacionales. Eso está en la jurisprudencia o en los precedentes que emite tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en materia política el Tribunal Electoral, en el caso la Sala Superior. Los precedentes y la jurisprudencia de la Sala Superior pues también vienen directamente relacionados con lo que dice la Constitución y con lo que dicen los tratados internacionales. Debe privilegiarse siempre, entonces, la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, compañeras y compañeras, con esto termina la sesión de hoy. Ojalá, de verdad, se haya comprendido un poco lo que dice Robert Alexis sobre reglas y principios. Aquí al principio de mi presentación en este tema de Robert Alexis, viene mi correo electrónico, como ya se los dije ayer, dario.mora@te.gov.mx. De verdad, cualquier duda que tengan sobre la materia electoral o cualquier duda que tengan sobre la Escuela Judicial Electoral, algún otro diplomado, algún otro curso, cualquier cosa, con todo gusto ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. También podemos comunicarnos ahí en el Twitter, Darío Mora J, Darío Mora J con las iniciales con mayúscula, ahí nos podemos comunicar también. Y ojo, esta presentación se las puedo hacer llegar si ustedes así lo requieren. Simplemente me escriben a mi correo electrónico y yo les contesto en cuanto tenga tiempo, les contesto el correo enviándoles esta presentación. Y bueno, así podemos estar en contacto
De cualquier forma, estoy seguro que nos vamos a ver en algún otro curso, algún otro diplomado ahí de la Escuela Judicial Electoral. Por lo pronto, quedo a sus órdenes. Ojalá haya sido de utilidad la sesión de ayer y hoy. Que tengan ya un excelente, que terminen de una forma excelente la semana. Estamos aquí a la mitad del miércoles, pero bueno, que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego y también le agradezco mucho a la ingeniera Kenia que nos dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, Muchas compañeros. Nos gracias. veremos pronto. Gracias, Muchas Gabriela, gracias. Nancy, Buenas Nayeli, tardes. pronto Pedro, Benito, gracias. Gracias, Abraham, maestro. cuídate. Hasta luego.